compartir la palabra del Señor con todos mis hermanos, a pesar de la limitación que tenemos debido a esta enfermedad, que no nos podemos congregar, no nos podemos reunir. Pero más sin embargo, Dios ha permitido en su soberanía, pues poder compartir la palabra del Señor a través de estos medios electrónicos, que de igual manera es su palabra y hay poder en ella, y en ella nosotros los cristianos estamos cimentados. Así es que el día de hoy, precisamente, esta predicación, Dios puso en mi corazón el hecho de compartirla con ustedes, hermanos, dadas las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Lo que está pasando, y no solamente nosotros, sino que todo el mundo y toda la iglesia y todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En todos lados. Pero si hacemos un pequeño resumen de la historia, llevamos aproximadamente este fin de semana 11 semanas de estar encerrados, 75, 76 días por ahí, de estar pues cuidándonos de no salir por miedo a contraer el coronavirus, algunos preocupados porque no tienen alimento o efectivo para poder abastecerse durante, pues, que estemos inactivos, llamémoslo así, en cuanto a trabajo. Por otro lado, algunos preocupados por perder su trabajo. Algunos estamos preocupados porque nos va a tocar cerrar nuestro negocio o la crisis ya lo cerró. O ser suspendidos de nuestros empleos, algunos que son asalariados. ¿Cómo pagaremos nuestras cuentas de energía, el servicio telefónico, el internet, los colegios, universidades? O el efecto que esta pandemia tiene en la economía local y mundial, o en su defecto el temor infundido por la sobrevaloración mediática que tiene a nivel mundial esta pandemia, habiendo otras enfermedades que matan a más gente al año en el mundo, más que el COVID, como por ejemplo el dengue, el hambre, el Zika, el SIDA. Y no dejemos por un lado la corrupción, por mencionar algunas cosas, ¿verdad? Todo esto nos preocupa y nos angustia y nos estresa sobremanera. Quiero preguntarte a ti, hermano, hoy que escuchas este mensaje, ¿qué es lo que a ti más te preocupa en este preciso momento? De eso se trata lo que la palabra de Dios nos va a hablar el día de hoy. Y antes de abordarla y de leerla, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración al Señor, pidiéndole que Él tome control de esta reunión. Amado Señor, Padre y Dios Todopoderoso, gracias te damos infinitas, Señor, porque tu misericordia, tu bondad y tu provisión ha sido con nosotros hasta el día de hoy. Gracias porque nos has guardado, gracias por la vida que nos das, gracias por el regalo inmerecido de la salvación, del cual gozamos todos aquellos que creemos. Gracias por mis hermanos, Señor, por la vida de ellos, por estos hombres y mujeres de Dios a quien tú los has llamado, los cuales pues formamos el cuerpo de Cristo, Señor. Te damos gracias por ello, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe esta sesión, que nos guíe a toda verdad, Señor. Que la palabra de Dios pueda hablar a nuestros corazones y que seamos edificados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Bendiga este tiempo. Te damos gracias por la bendición de poder reunirnos, aunque sea por estos medios, pero tenemos la libertad, Señor, de abrir tu palabra, cosa que otros hermanos no lo pueden hacer. Gracias, Señor, gracias. Te pedimos, Señor, que nos lleve, como decíamos, Señor, el Espíritu Santo a toda verdad y que tu palabra pueda hablarnos a nosotros el día de hoy. Este tiempo lo ponemos en tus manos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces, hermanos, como les decía, ¿qué es lo que nos está preocupando hoy en día, en estas circunstancias, en esta situación en la que nosotros estamos viviendo?
Realmente los cristianos no deberíamos de preocuparnos por las cosas temporales, sino por las eternas. Y realmente no solo los cristianos, también aquellos que no creen que podrán ser llamados por nuestro Señor Jesucristo para salvación de sus almas. Aunque las preocupaciones que giran en torno a cada uno de nosotros por lo general causan enfermedades físicas y mentales. Imaginémonos la siguiente historia. Va una persona conduciendo por la carretera cuando de repente observa que las señales del tablero de su auto comienzan a encender las luces y a parpadear. Obviamente, todo buen conductor debe saber de que algo no está bien, que algo anda mal en el carro, informándonos pues de que tiene un problema y que hay que atenderlo. De esta misma manera sucede con las preocupaciones que tenemos, que Dios muchas veces deja que las tengamos para saber que algo no está bien en nosotros y así poder responder de manera adecuada a los problemas de esta vida. Por tal razón, la palabra de Dios nos dice que qué debemos hacer en esta situación o situaciones si son varias. Se nos ordena a no afanarnos. Veamos lo que nos dice el texto el día de hoy y les pido por favor, hermanos, que me acompañen en sus Biblias, que abran sus Biblias el día de hoy, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Dice la palabra del Señor, versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la versión Reina Valera, que es la que nosotros usamos. Otra versión bíblica dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Me llamó la atención esta traducción y quise ponerla a la par de la que nosotros usualmente tomamos como referencia, que es la versión Reina Valera, pero eso es lo que nos está diciendo nuestro texto el día de hoy. Por eso, hermanos, tenemos como proposición de este texto que en este texto el Señor nos da 3 condiciones de cómo cambiar las preocupaciones por paz, a fin de disfrutar del cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, en este texto el Señor nos da 3 condiciones de cómo cambiar las preocupaciones por paz a fin de disfrutar del cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos de entrada cuál es la primera condición. El texto nos dice a no preocuparnos. Dice la primera parte de este versículo 6, que lo he dividido en 3, dice en la primera parte 6a, por nada estéis afanosos. La palabra que en el original tendría una mejor traducción que sería por nada deben preocuparse. En el original griego es un imperativo o dejar de estar preocupados.
en buen hondureño nuestro sería, dejen de estar preocupados. Pero ojo, recordemos que este es un mandato de Dios. No es una rogativa o una simple petición que está haciendo el Señor a sus creyentes, o a su pueblo, o a su iglesia. Es un mandato que debemos seguir. La traducción puede hacerse la palabra preocupados o ansiosos, que podríamos definir nosotros ansiedad a esa angustia que producen algunos hechos en nuestra vida, que suelen acompañarse en particular de ciertas neurosis y que no permite el sosiego de la persona que lo está padeciendo. Esa es la ansiedad. Y la preocupación, algo que ha ocurrido o va a ocurrir, produciendo intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿qué es la preocupación según este contexto? Es todo aquello que nos está quitando la mayor parte del tiempo, pero no solamente el tiempo, también nos quita la paz. ¿Por qué nos quita la paz? Porque nosotros muchas veces andamos buscando en nuestros propios medios encontrar una solución, pero el texto mismo nos está diciendo cuál es la solución. Tus preocupaciones, cuando dejas de ocuparte para el creyente, cuando dejas de ocuparse en las atenciones del reino de Dios por estar centrado en uno mismo y en nuestros problemas y en todo aquello que nos angustia y que nos quita la paz, es un pecado. Es un pecado. No permitamos que las preocupaciones opaquen o anulen nuestra relación con Dios y dejemos de actuar en fe. Recordemos que estamos dependiendo de Él y que Él es soberano de la creación y que Él está pendiente de sus hijos, como lo vamos a ver en el texto más adelante. Hay muchas cosas, como decíamos anteriormente, que nos preocupan en medio de esta situación mundial que estamos viviendo, la salud, la economía, el trabajo, la familia. Algunos incluso están preocupados por las libras que van a subir ahorita en la cuarentena y que están perdiendo su figura o que necesitan ir al salón de belleza. Y todo esto es contrario a lo que las escrituras nos enseñan. Veamos qué nos dice la palabra de Dios sobre las preocupaciones. Por favor, acompáñenme en su Biblia al Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos 25 al 34. Quiero que lo leamos todo, hermano. Quiero que entremos en este contexto, en lo que la palabra de Dios nos dice en diferentes partes de la Biblia, que nos está hablando acerca de este tema y cómo los cristianos debemos hacerle frente a esto. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Mateo 25 al 34. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Preguntémonos, hermanos, ¿es realmente posible para un cristiano no preocuparse por nada? El Señor sabía que no. Por eso dejó escrito en su palabra esto que acabamos de leer y el texto que estamos predicando el día de hoy. Si es posible, en tanto tenga el recurso de la oración de fe, ya que el resto del versículo explica cómo nuestras vidas pueden quedar libres de inquietudes pecaminosas mediante la oración. Esto significa que todo, sin excepción, no importa si es demasiado grande o demasiado pequeño, para nuestra amante solicitud a nuestro Dios. Como vemos, la oración y el afán son mutuamente opuestos. También lo dice la Escritura, acompáñame en su Biblia, a Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Veamos qué dice el Señor que nos está aconsejando, nuestro Dios en su bendita palabra. También lo dice aquí en Primera de Pedro 5:7 y dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La exhortación de Pablo es por la tendencia muy arraigada en el ser humano de preocuparnos y de afanarnos. A quien tiene motivos de ansiedad le es realmente imperativo, ¿verdad? Obedecer este mandato. Pero notemos que la solución no es un quietismo artificial, sino una oración intensa que disipa la ansiedad. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore. En el momento en que empiece a preocuparse, deténgase y ore. Es nuestro deber mostrar cuidadosa diligencia en armonía con una sabia previsión y con toda la debida preocupación, pero hay un afanarse de temor y desconfianza que realmente nos lleva al pecado y a la necedad y solo confunde y distrae nuestra mente, que debe de estar centrada en nuestro Dios. Como remedio contra estas preocupaciones y contra esta confusión y angustia, se nos recomienda la oración. No solo los tiempos establecidos de la oración, sino la constancia en todo por medio de la oración. Cuando tú buscas tus propios medios para quitarte de encima este afán, estas preocupaciones, esta ansiedad, este estrés, estamos haciendo a un lado lo que Dios puede hacer por nosotros. Lo que nuestro Padre puede darnos a nosotros. Y eso, ojo, porque nos convierte en orgullosos y solamente demuestra nuestra falta de fe. Recuerda que ninguna de nuestras preocupaciones es tan grande que Dios no pueda quitarla, o tan pequeña que Dios no pueda resolverla. Y veamos lo que dice la parte B de este versículo 6. Y aquí encontramos nosotros la segunda condición, que es la cura para nuestra preocupación. Mire lo que dice el texto. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. De igual manera, aquí el Señor nos está dando ese mandato a través del verbo imperativo, ¿verdad? Que por tanto estamos llamados a obedecer. Que traducido sería, hagan conocer sus peticiones a Dios. Y nos dice cómo. Nos está explicando el texto cómo. O la manera que debemos usar. Y la respuesta es en oración y súplica con acción de gracia. Y esto nos enseña que Dios
de esa manera se lleva toda la gloria con nuestro agradecimiento y oración a Él. Y eso es lo que realmente a Él le agrada. Y lo que nos está mandando que hagamos, hermanos, son dos imperativos que encontramos en este texto. Son dos mandamientos que nos está dejando el Señor. Que no nos afanemos, sino que le demos a conocer a Él nuestras peticiones. Así es que no tenemos manera de perdernos, hermanos. El texto aquí nos está diciendo claramente. La Escritura es clara y nos instruye de cómo y de qué manera debemos afrontar las preocupaciones de hoy en día sin importar cuáles sean. ¿Qué es lo común cuando una persona se encuentra sumamente preocupado? Veamos un ejemplo bíblico, hermanos. El ejemplo del rey David. Acompáñame en su Biblia al Salmo 55, versículos 4 y 7. Veamos lo que dice David. Salmo 55, versículos 4 y 7. Dice la palabra del Señor. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ¿Qué tan cargado de angustia, de preocupación estaba en este salmo David, que deseaba tener alas de paloma e irse de ahí? De la misma forma que el rey David, cuando tenemos problemas, muchas veces nosotros quisiéramos salir huyendo y dejar los problemas atrás y olvidarnos de todo, dejar las preocupaciones, pero él mismo nos está dando la salida. El mismo Salmo 55, en los versículos 17 y 18 nos dice cuál fue la salida. Acompáñenme ahí mismo en el versículo 17 y 18 del Salmo 55. Dice la palabra del Señor: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Como vemos, ahí hay un contraste. David hizo que cambió realmente todas sus preocupaciones por oraciones. Él estaba orando y clamándole a su Dios. Cuando un creyente está poniendo toda su confianza en Dios, es porque está creyendo en su soberanía. Y esto lo lleva a clamar a Dios en todo momento. Miremos lo que dijo el Salmo ahí. Tarde y mañana y mediodía oraré. Eso nos da la intención de todo el tiempo, todo el día, en todo momento. Porque entendemos que en su soberanía Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Recordemos que Él es omnisciente y que Él está pendiente de nosotros, como vamos a ver más adelante. Esta es la fe que tenemos o debemos de tener todos los hijos de Dios, que Él está cuidando de nosotros. Y nosotros ahorita hemos sido un ejemplo vivo de eso. Para los que no hemos trabajado, Dios nos ha sustentado hasta el momento. Dios nos tiene bien, Dios nos tiene en casa. No hemos faltado de comer, no hemos dejado de andar vestidos. El Señor es maravilloso en misericordia, hermanos, y su palabra nos lo está explicando. Imagínense qué tan importante sería la oración para Dios y para el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta a los filipenses, que en el griego existen 4 términos para referirse a la oración. Tenemos proseuché, que se refiere a la oración en sentido general. Deesis, que significa un ruego con fuerte sentido de necesidad. Eucaristía, de Eucaristos, que es una oración de acción de gracia o de expresión de gratitud. Y hay tema, que sería una petición ya centrada en algo específico. Tal es la riqueza de la oración que en el propio apóstol Pablo, que el propio apóstol Pablo practicaba y que obviamente puede servirnos como una guía
para creer en su ejercicio de oración. Y el problema de las preocupaciones, hermano, es el siguiente. Acompáñenme en su Biblia a Mateo 13:22. Y vamos a ver qué es lo que produce la preocupación en nosotros. Mateo 13:22. Dice la palabra del Señor. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque las preocupaciones nos están volviendo estériles. Pero ¿cuál es la cura entonces para las preocupaciones? Pues el texto nos dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La cura es la oración. Es oración ferviente, la que hace usted a cada momento y en cualquier lugar, aunque la gente nos vea como raros, como extraterrestres, porque oramos por cualquier cosa y damos gracias a Dios por eso. Si nos fijamos, estos tres sinónimos que está usando el apóstol Pablo en cuanto a peticiones, oraciones y ruegos, se refiere a oraciones directas a Dios. Los tres sinónimos significan oración, petición, oración y ruego. Oración. Es decir, la comunión del creyente con su Dios en oración. Este es el privilegio que gozamos los creyentes como hijos de Dios. Y que obviamente tenemos el beneficio de una relación directa con nuestro Padre. Cuando te estás preocupando más allá de la cuenta, refleja poca vida de oración, ojo hermanos. Y cuando dejas de orar, antepones tu orgullo y haces a un lado a Dios, como lo mencionábamos. Y este es el momento donde tu mente dice que debes de hacer algo por tu propia fuerza. Pero la oración constante nos lleva a disfrutar de todas las maravillas, la misericordia y el poder de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Estamos orando por nuestras necesidades y no solamente por las nuestras, sino que también por la de los hermanos. Y al hablar de hermanos, no solamente me refiero a los hermanos de la iglesia, caramba, tenemos más hermanos en otras iglesias que probablemente están en peores condiciones que nosotros. ¿Estamos orando por ellos, hermanos? ¿Podemos ver esto? No seamos orgullosos y hagamos lo que Dios está ordenándonos. Oremos a nuestro Padre para que la honra y la gloria sea de Él y para Él. Veamos lo que dice acerca de la paz. Isaías 26:3. Acompáñame en su Biblia, por favor, a Isaías 26:3. Para que veamos lo que Dios hace por nosotros. Lo que Dios hace por sus hijos. Isaías 26:3. Dice la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los creyentes maduros ven al Señor. No nos vemos a nosotros, vemos al Señor. Pero claro, esto solamente se aplica a los que en su pensamiento perseveran. Veamos, ahí está escrito. Entonces vemos cómo Dios nos va a guardar en completa paz a todos aquellos que perseveramos y obedecemos su mandato, que es orar en todo momento. Veamos la parte C del versículo 6 que dice con acción de gracias. Cuando tú eres un creyente maduro, en medio de cualquier situación que estemos pasando, demos gracias a Dios. Porque conocemos su soberanía, conocemos a nuestro Dios y sabemos de lo que Él es capaz de hacer. Y descansemos en Él. ¿Estamos conscientes que todo lo que pase en nuestra vida abundará para nuestro bien o será para nuestro bien? No vamos a ser de esos que se pasan quejando o que van molestos reclamándole a los hermanos, al pastor y peor aún al mismo Dios, cuestionando, ¿por qué me pasa esto a mí, Padre? ¿Por qué me haces esto a mí?
Cuando yo de repente soy un mejor hermano y estoy más dedicado a leer tu palabra y no al otro hermano que le está yendo bien. Hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Esos cuestionamientos no abonan en nada. Nada de eso. Tenemos que darle gracias a Dios y conocemos obviamente al Dios al cual nosotros adoramos, nuestro Dios. Veamos lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 5:7. Nos está dando otro excelente consejo para evitar la ansiedad, la angustia y todo lo que nos roba la paz. 1 de Pedro 5:7. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No importa el tamaño, hermano, de las circunstancias, ni la continuidad con que vengan, debemos de confiar en Él. Recordemos la promesa que Él nos dejó escrito en Romanos 8:28, que lo iba a leer, pero acompáñame en su texto, por favor. Ya nos decía 1 de Pedro que echemos en Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y eso debemos de sentirlo, debemos de tenerlo en nuestro corazón, en nuestro ser, saber de que Él está cuidando de nosotros, sin importar lo que nos pase. Romanos 8:28. Miren lo que nos está diciendo el Señor. Dice Romanos 8:28, dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, lo que nos parezca bueno, lo que nos parezca malo. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Él lo aclara al final del versículo. Es a los llamados, conforme el propósito de Él nos ha llamado. Así que, querido hermano o amigo que escuchas este mensaje, podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras peticiones, como dice este versículo 6, a Dios. Podemos orar por nosotros mismos, podemos pedirle perdón por el pasado, podemos pedirle las cosas que necesitamos en el presente y de repente la ayuda y la dirección que necesitamos en el futuro. Podemos llevar los 3 tiempos nuestros, pasado, presente y futuro, a la presencia de Dios. Dios no nos está poniendo límites para orarle a Él. Podemos orar por otros, lo que mencionábamos hace poco. Podemos encontrar realmente que a Dios lo tenemos cerca. Así es que Dios está en nuestro corazón, hermanos. Recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que nosotros tenemos eso. Pablo establece que la acción de gracia debe ser un acompañamiento universal de toda oración. El cristiano debe tener ese sentimiento arraigado en él. Como que nuestras bendiciones presentes y futuras o yo voy a agradecerle a Dios solamente esto que me dio. En todo debemos ser agradecidos con Dios. Todas las oraciones deben incluir, sin duda alguna, el dar gracias por el privilegio de la misma oración, porque tenemos ese recurso. Tenemos la forma que Dios nos está dando para abocarnos y tener comunión con Él, como nuestro Padre que nos cuida. Ya lo vimos en las Escrituras. Pablo insiste en que debemos dar gracias en todo, en el dolor, en la alegría, igual. Y como nosotros podemos ver ahí, esto implica 2 cosas. Gratitud por un lado y perfecta sumisión a Dios por el otro, a la voluntad de nuestro Dios por el otro lado. Cuando estamos totalmente nosotros convencidos de que Dios hace todas las cosas bien y para bien, podemos realmente sentir hacia Él esa perfecta gratitud que demanda la oración del creyente. ¿Cuánto tú estás confiando en Dios? Todo temor, toda preocupación, recordemos que se va y podemos descansar en las manos amorosas de nuestro Padre. Y eso lo estamos viendo aquí en la escritura de esta carta a los filipenses.
Y recordemos que esta epístola fue escrita cuando Pablo estaba en prisión, sufriendo quién sabe cuántas penalidades. Y él les mandaba esta gran lección de que deberíamos todos los creyentes de gozarnos en las cosas buenas y en las malas y tener plena confianza de que él, a pesar de todo, él estaba en control y cuidado de todos sus hijos, de todos su pueblo, de todos los creyentes. Entonces, hermanos, debemos de preguntarnos nosotros si estamos haciendo esto, si estamos obedeciendo esos dos mandatos, esas dos ordenanzas que nos está dando el Señor. Solo en este versículo 6 nos dice que no estemos afanados y nos dice cómo debemos contrarrestar esto a través de oración, petición y súplicas a nuestro Dios. Y con acción de gracias debemos ser agradecidos independientemente de que las cosas salgan como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Recordemos que cuando las cosas no salen como nosotros queremos es porque Dios tiene un plan soberano en la vida de cada uno de nosotros y eso es lo que vamos a ver. Y debemos agradecerle. No podemos estar cuestionando la soberanía y la perfecta voluntad de Dios en la vida de cada uno de los que creemos. Así es que eso hemos visto nosotros en ese versículo 6. Y la tercera condición es el resultado de obedecer los dos mandatos anteriores y es experimentar la paz. Ese es el resultado. Dice el versículo 7, si me acompañan en su Biblia, siempre ahí a Filipenses 4, 7. Mire lo que dice el texto. Y la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Yo recuerdo que hace algún par de semanas atrás yo prediqué ese texto de Juan 24 que habla justamente de la paz. Y la paz de Dios. En ese momento en que nuestra mente se concentra en Dios y en su poder y no en las preocupaciones, es cuando la paz de Dios viene a nosotros. Mediante cualquier situación, no importa lo difícil que sea o lo feliz que sea, esa paz viene a nosotros por medio de nuestro Dios y de presentar nuestra oración a Él. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 48, 22. Acompáñame en su Biblia. Isaías 48, 22. Isaías 48, 22. Dice la palabra del Señor: no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Vemos? Para una persona impía no va a haber paz, ni presente ni futura. No hay paz para los malos, dice el Señor. Esta paz, como lo podemos ver, hermanos, no es para todos, sino solamente para sus hijos, para todos aquellos que creemos. Y después de la paz de Dios, dice el versículo en su parte B, que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa el entendimiento y la razón humana. Veamos por qué. El resultado de la oración del creyente es que la paz de Dios será el centinela que guarde nuestros corazones. Eso es lo que sigue, pero está aquí para que entremos en contexto. La palabra que usa Pablo, frurein en el griego, es un término militar que significa montar guardia o proteger a través de una guarnición de soldados. Esa es la paz de Dios que Pablo nos está diciendo. Como dice Reina Valera, sobrepasa todo el entendimiento, todo entendimiento. Eso no quiere decir de que sea tan misteriosa esta paz o que la mente humana no la pueda entender. Aunque muchas veces esto es cierto porque no entendemos lo que Dios hace para nosotros. Pero quiere decir que la paz de Dios es tan preciosa que la mente humana, con toda su habilidad y conocimiento, nunca la puede producir. Ningún ser humano puede producir la paz que Dios nos da.
por brillante que sea. Ningún humano puede producir la paz que Dios nos da. No es algo que uno lo puede ingeniar y decir, hoy voy a tener paz. Es exclusivamente un don de Dios. El camino a la paz consiste en confiarnos a nosotros mismos y todo lo que nos es querido en las amorosas manos de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos disfrutar y experimentar esa paz? Viene como consecuencia de mi búsqueda a Dios en oración. No hay otra forma de experimentarla. El texto nos lo está explicando. En los peores momentos que estemos pasando, la búsqueda de Dios nos va a dar paz. Recordamos cómo aquellos 3 hombres que entraron en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos entraron y el rey estaba sorprendido porque entraron al fuego y no se quemaron, entraron al fuego y ellos estaban tranquilos, gozosos, en paz. Esa paz que Dios les dio a ellos es la misma paz que Dios nos da a nosotros, hermanos. Solo tenemos que confiar en Él y hacerle conocer en la comunión de la oración nuestras peticiones, ruegos y súplicas a Él. Y no permitamos que si el enemigo nos quita esa paz, nos aleje de Dios, porque ese es el propósito de Él. Y veamos el resultado de esto en la parte final del versículo 7. Dice él, dice la palabra del Señor, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, lo decíamos, frurein, es un término militar. Ya lo mencionamos antes, que no se refiere a tomar algo y meterlo en un baúl o guardarlo por algún tiempo determinado. Perdón, se trata de montar guardia, de estar vigilante, de estar constantemente cuidando. Eso es lo que está haciendo el Señor con cada uno de nosotros. El Señor está montando guardia para cuidar lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Interesante que el Señor muestra aquí corazones y vuestros pensamientos. Él está cuidando eso, de lo que hay en nuestro interior. Es el interior del hombre que se está describiendo. Corazones y pensamientos se refiere al intelecto, a la voluntad y a las emociones, en este caso del cristiano o del ser humano. Pero dice, ¿en qué? En Cristo Jesús. Porque solo Él es la verdadera fuente de paz. ¿Se recuerdan que en Juan 14:27, acompáñame por favor en su Biblia, Juan 14:27, para que veamos el origen de la paz, que fue la predicación que tuvimos, por gracia de Dios, el privilegio de compartir con ustedes, hermanos, un par de semanas atrás. Nuestro mayor ejemplo de paz, hermano, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, quien obviamente nos pudo dar su paz porque Él es esa fuente de paz sobrenatural. Miremos lo que dice Juan 14:27. Dice la palabra del Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, vuelve a mencionar el interior del hombre. Ni tengan miedo, no debemos por qué estar temerosos. La paz de Dios y la del mundo son diferentes, porque la paz del mundo sabemos que es temporal, pero la paz de Dios es eterna. La del mundo produce preocupaciones, temores, y la podemos encontrar en todo lo que el mundo ofrece. Muchas personas encuentran de repente, o creen ellos poder encontrar la paz en la fama, el dinero, el sexo, el alcohol, la droga y quién sabe cuántas otras distracciones que el mundo da. Pero querido hermano o amigo que me escuchas, tengo una pregunta para ti. Cuando te encuentras preocupado o ansioso por algo, ya vimos y nos hemos dado cuenta que aun siendo cristianos y sabiendo,
Muchas veces cometemos el pecado de preocuparnos y la Escritura nos dice de que es pecado. ¿Dónde encontramos esa paz? ¿En Cristo o en el mundo? Hermanos, cuando nos enfocamos mucho en nosotros y no en Cristo, es cuando las preocupaciones se elevan y la confianza nuestra flaquea, nuestra fe. Hermanos, como iglesia estamos llamados a orar en todo tiempo, sin cesar, eso dice la Escritura. No solo por nuestras propias preocupaciones, como les decía, sino por las de todos los hermanos que formamos el cuerpo de Cristo, que formamos la iglesia. Estamos orando por nuestros hermanos. Vuelvo a preguntar, hermano, ¿cuánto tiempo estamos destinando nosotros en esta situación en la que Dios nos ha puesto, en donde estamos encerrados en nuestras casas, algunos trabajando, otros con videojuegos, otros haciendo otras actividades? Pero ¿cuánto tiempo estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo tienes comunión con tu Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas en presentarle tus angustias pasadas, presentes y los planes futuros para tu Señor? ¿Quieres tener paz y que Él te guarde con toda tranquilidad? Preséntale eso al Señor. Veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17. Es un versículo realmente cortito. 1 Tesalonicenses 5:17. Dice la palabra del Señor: orad sin cesar. ¿De qué manera entendemos eso? ¿Sí está claro? Debemos orar en todo tiempo, en todo lugar, con todo ruego, súplica y petición. Y algo muy importante, acción de gracias. Debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Así que 1 Tesalonicenses 5:17 nos manda a orar sin cesar. Entonces, es justo preguntarnos, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Ahora que tenemos el tiempo. Usted podría poner de repente la excusa, no, porque yo estoy en mi trabajo y en horas laborales. Hermanos, la convicción de cada uno de los cristianos debe de ser de que nuestro Dios es y está en todo momento y en todo lugar con nosotros. No podemos condicionar a Dios de decir, Dios, yo voy a orarte 5 minutos acá. Recordemos que Pablo era un hombre de oración y lo mencionamos hace poco. La oración era el recurso para el cual del cual nosotros nos debemos de asir para estar en comunión con Dios y poder experimentar la paz. Eso son niveles que están fluctuando. Oramos más, la paz de Dios aumenta entre nosotros. Es proporcionalmente directo a lo que nosotros oramos y estamos en comunión con Dios. Si usted cree que la oración no es tan importante, por favor, váyase en su Biblia a la epístola de Santiago en el capítulo 5, versículo 13 al 16, y veamos lo que la palabra nos dice, hermano, lo que la palabra nos está hablando hoy. Santiago 5, 13, 16. Dice la palabra del Señor en Santiago 5, 13, 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí Santiago nos está diciendo que en todo tiempo debemos de orar. Y la palabra oración, oren, orad, como un imperativo que aparece en el versículo 16,
aparece 5 veces. Haga oración, llame a los ancianos de la iglesia y oren. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y al final de ese mismo versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, ahí está la herramienta que necesitamos para calmar todas nuestras angustias. Y mire cómo arranca el versículo 13 de Santiago, de este 5:13. Estar vosotros afligidos, es el tema que estamos hablando. Las aflicciones, las preocupaciones, la ansiedad. Eso que nos roba, la misma gente dice, nos roba la paz. Pues no la dejemos robar. El Señor nos está explicando en su palabra qué es lo que debemos hacer y cuáles son las cosas que tenemos que echar mano de ellas para gozar de esa paz que solamente es en Cristo Jesús. Y a ti, mi querido amigo, que estás oyendo esta enseñanza y no conoces a Cristo y no has podido experimentar esa paz, déjame decirte que la preocupación más grande que debes de tener en este preciso momento no es el alimento, no son mascarillas, no es el de manos, sino que debes de preocuparte por tu salvación, por la salvación de tu alma. Y para eso hay una provisión que es nuestro Señor Jesucristo, el que provee la libertad de todo pecado y nos brinda esa paz que solo Él la da, que nadie más puede dártela. ¿Quieres experimentar esa paz? Entonces busca a Cristo. No esperes más. Él te está hablando en este momento a través de esta palabra y está tocando a tu puerta. Así es que si quieres gozar de esa paz, ya sabemos que solo la vas a poder encontrar en Cristo Jesús nuestro Señor. Y quiero que me acompañen también en su Biblia a Mateo 11:28. Y miremos lo que el Señor dice también a través de un mandato. Miremos lo que la palabra del Señor nos dice. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Dice la palabra del Señor a través de un imperativo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como podemos ver, queridos hermanos, la palabra en todos los textos que nosotros hemos leído, hay 3 pasos sencillos que podemos seguir para conocer y experimentar la paz que Dios nos da. Venid a mí. Tenemos que ir a Él, a Cristo, los que estamos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. Y todo lo que nos angustia, presentémoslo a Él en oración, en ruego y en súplicas, obviamente siempre dando acción de gracias por lo que Él nos da en nuestra vida, ya sea lo que pedimos o lo que no. Recordemos que el Señor para nosotros está, como dice el texto, guardándonos en todo tiempo. Y muchas veces cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, es porque el Señor tiene un plan para nosotros. Y Él sabrá lo que es mejor, aunque no lo entendamos. Y eso se lo digo por experiencia propia. Recordemos que en este texto, hermanos, el Señor nos da 3 condiciones de cómo cambiar las preocupaciones por la paz, a fin de disfrutar ese cuidado, esa guarda que el Señor Jesucristo nos da. Entonces, hemos visto en ese texto esas 3 condiciones y vemos cómo Mateo 11:28 nos dice también a través de otro mandato, venid a mí todos los que estén cargados. Y experimentar la paz de Dios. Primero, reconocer la necesidad de ser salvo. Esa paz no la da Dios a aquel que no es salvo, que no ha nacido de nuevo. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados. Y tercero, rendir nuestra confianza, nuestra vida
y todo nuestro ser completamente a Cristo y reconocerlo a Él como nuestro Señor y fiel Salvador, el dador de paz, el que en todo Él, como dice Colosenses, tiene la preeminencia. Si es que, hermanos, el Señor nos ha hablado en este texto y nos ha puesto ahí en la bandeja lo que debemos de hacer en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Así es que la palabra de Dios nos ha hablado el día de hoy, hermanos, y espero que haya sido de mucha bendición este mensaje como lo fue para mi vida. Así es que vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias te damos porque has hablado, Padre. Nos has hablado a través de tu palabra y nos has dicho qué debemos hacer, Señor, en este tiempo de angustia para evitar todo eso que nos agobia. Y recurrir a ese recurso de la oración, de la petición, siempre con acción de gracias, Señor, para que pueda guardar nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos porque esta enseñanza, Señor, viene a ser como un oasis, un refresco en este tiempo en el cual nosotros estamos preocupados por lo que estamos viviendo y por lo que va a suceder. Sin embargo, tu palabra misma nos dice que debemos de confiar plenamente en ti porque tú nos guardarás y nos aferramos a ello, Padre. Gracias te damos por la salvación que nos has dado. Gracias te damos por la vida y la provisión que nos has dado hasta el día de hoy, Señor, que nos has permitido tener por tu gracia, por tu bondad y por tu misericordia. Bendiga a mis hermanos, Señor. Bendiga a todos aquellos hombres de Dios que alrededor del mundo estás usando, Señor, para compartir tu palabra. Provéales, guárdelos, Señor. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra y poder predicarla, Señor. Bendiga, Padre, y guarde a todos aquellos cristianos alrededor del mundo que están pasando penurias. Dales esa paz de la cual hemos hablado, Señor, el día de hoy, de la cual tú nos has enseñado en tu palabra, que solamente es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por lo que nos has enseñado en la Escritura, Señor. Espero que esta sea una bendición para mis hermanos y que lo guardes, Señor. Estamos en tus santas manos, Señor. Esto lo pedimos y lo oramos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.